son movimientos en una dirección. Tal como estábamos analizando los movimientos en una dirección horizontal, estos son movimientos en una dirección vertical. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento horizontal y un movimiento vertical? Resulta que en un movimiento horizontal no se conoce prácticamente, no se conoce la aceleración. Uno tiene que calcular la aceleración. Y en un movimiento vertical, la aceleración siempre es conocida y es constante. Y vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Lo que está puesto aquí. ¿Qué significa eso? Ese 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, aquí hay una historia grande, ¿ya? Que yo ya la he dejado de contar, pero creo que vale la pena decírsela a ustedes. Resulta que la Tierra, en su entorno, ya forma un campo gravitacional. Y ese campo gravitacional es más fuerte en la superficie de la Tierra y a medida que yo me voy alejando de la Tierra, ese campo gravitacional empieza a disminuir. Y ese campo, ¿qué es lo que hace ese campo gravitacional? Lo que hace ese campo gravitacional es que cualquier partícula que esté dentro de ese campo gravitacional, la Tierra lo atrae con una cierta aceleración hacia el centro de la Tierra. Y esa aceleración vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, eso no ocurre solamente en la Tierra, sino que ocurre en cualquier cuerpo masivo. Yo explicaba que en comparación con la Tierra, por ejemplo, la Luna tiene menos masa y probablemente menos radio. Entonces, la aceleración de gravedad en la Luna, que se podría decir la aceleración de gravedad con que el campo gravitacional de la Luna atrae cualquier objeto, es menor que el campo gravitacional de la Tierra. Y en el caso de Júpiter, entonces tiene mayor masa que la Tierra y probablemente mayor radio, entonces la atrae con una aceleración mayor. Entonces, ese 9,8 es una constante, y es una constante promedio con que la Tierra atrae a todos los cuerpos con esa aceleración. Por eso que cuando uno quiere sacar un cohete al espacio, ¿cierto?, tiene que salir con una velocidad que se llama velocidad de escape, ¿ya?, para que pueda vencer todos estos obstáculos que hay primero de la aceleración, ¿cierto?, y segundo, de esta fuerza, porque la aceleración de gravedad es una fuerza, porque m por g, ¿cierto?, es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, este cohete tiene que vencer el roce y el peso del propio cohete para salir al espacio. Bueno, y las ecuaciones que están allí son todas las ecuaciones que son de la posición y de la velocidad. Por eso que yo he puesto I de t, y este g es constante, así que esto es 4,9, todo este término, y acá tengo la velocidad menos 4,9 o 9,8 por t en este caso, porque g no es con un medio. Y estas son las ecuaciones que dan cuenta de la altura máxima, a la que llega, y esta es la condición de la altura máxima. La altura máxima es cuando la velocidad es cero, la velocidad en el eje Y es cero, porque no puede subir más, y ahí se regresa. Y este esquema que está aquí es el esquema de las fuerzas. La fuerza neta siempre es el peso y apunta hacia abajo, ¿sí? No hay una fuerza hacia arriba, sino que sí, parece que se cayó. Yo tampoco escucho. ahí sí. Ahora volvió. Ahí sí. Ok. Ahí estamos de nuevo. Fue cortito el temblor. Ya volví. Entonces, ¿en qué es lo que íbamos? Tengo dos hojas aquí, voy a sacar una, esta la voy a sacar y voy con esta de nuevo.
Bueno, estaba diciendo que es bueno partir con este ejemplo, que es más simple, porque simplemente hay que reemplazar los valores en la formulita, y con eso se puede resolver lo que se está preguntando. Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde la parte superior de un edificio, entonces esta es la altura inicial, y en el instante t igual 2 segundos, la pelota tiene 1 metro partido por segundo. Entonces esto hay que reemplazarlo en la ecuación para la velocidad, porque el dato es de velocidad y tiempo. Siempre ustedes tienen que relacionar la posición y el tiempo, o la velocidad y el tiempo, y eso entonces reemplazarlo en la fórmula o la ecuación que corresponda. Y se pregunta con respecto a la base del edificio, determinar la velocidad inicial de la pelota, la altura y el tiempo que tarda la pelota en llegar a la base del edificio. Entonces, esta sería la ecuación para la posición, que sería I sub 0 más B sub 0 t menos 4,9 t cuadrado. Como no se conoce B sub 0, entonces el primer objetivo es calcular el B sub 0 y buscar cuáles son las condiciones para determinar ese B sub 0. Y uno siempre pone al tiro la ecuación para la velocidad, que es B sub 0 menos 9,8 por t. Estas dos ecuaciones son las que a ustedes le dan cuenta de todo el movimiento de la partícula. Y lo único que desconocemos aquí es B sub 0. Entonces, de acuerdo con los datos que da el problema, ustedes deberían ser capaces de conocer el B sub 0. Y el dato que se da es, como yo les decía, en t igual 2 segundos, la velocidad de la pelota es 1 metro partido por segundo. Entonces, este dato que está aquí, voy a ocupar el lapicito de lo que aprendí a usar hace poco. Aquí está. Entonces, este dato que está aquí, ese dato que está ahí, uno lo aplica entonces en la ecuación de la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo hubiera dado el dato del tiempo y en realidad aquí de posición, por ejemplo, x igual a, no sé, 20 metros, entonces ustedes deberían haber tomado este dato y haberlo reemplazado en el de arriba. Pero eso no se da el de la velocidad, pero podría haber sido el de la posición también. Entonces, uno toma ese dato y dice, bueno, en t igual 2, ahí está, la velocidad no se conoce, esto es 9,8 y el tiempo ahora vale 2. Y la velocidad b de 2 es igual a 2, no, 1. La velocidad en 2 es igual a 1 porque ese es el dato que me dan aquí. Esta velocidad que está aquí vale 1. Y entonces eso es igual con eso. Y con esa ecuación uno resuelve cuánto vale la velocidad inicial. Y obtenida la velocidad inicial, uno la pone de nuevo aquí, tiene la ecuación de itinerario para la posición y la ecuación para la velocidad. Y una vez conocido eso, uno resuelve cualquier cosa que uno le pregunte. Cualquier cosa. Entonces dice la altura alcanzada por la pelota. ¿Cuál es la altura alcanzada por la pelota? Cuando la velocidad final vale 0. Entonces por eso que está la condición de la velocidad final. Ahí está la velocidad final, la condición para la velocidad final, que vale 0, y con eso se obtiene un tiempo. Y este tiempo que está aquí es el tiempo entonces en que la pelotita alcanza su altura máxima. Alcanza su altura máxima. Y en ese tiempo uno puede reemplazarlo en la ecuación para la posición, que sería esa, y entonces fíjense que se resuelve acá con rojito, y de 2,1, y uno obtiene los 41,7 metros que está puesto en el problema. Así que con eso se conoce el tiempo en que la altura es máxima, se calcula la altura en que es máxima, y luego se pregunta el tiempo en que tarda la pelota en llegar a la base del edificio. Y aquí hay otra condición que ustedes deben saber. ¿Cuál sería esa condición? La condición para que la pelotita vaya, suba y después regrese y llegue al suelo es que su posición final debe ser 0. La posición final debe ser 0. Y para que la posición final debe ser 0, entonces tienen que reemplazar que el I de t debe ser 0 para ese tiempo. Por eso yo le puse un tiempo un tiempo asterisco, ya que sería ese tiempo en que la posición vale 0. ¿Y dónde se refleja eso? Cuando yo igualo esto a 0. Y en ese caso queda una ecuación de segundo grado que hay que resolver
para el tiempo. Y si uno resuelve esa ecuación de segundo grado, me imagino que todos saben resolver ecuaciones de segundo grado, uno encuentra que el tiempo es 5 segundos. Y con eso ya se resuelve todo el problema. Es decir, se calculó la velocidad inicial con que se tira, llega, demora 2,1 segundos en llegar a la altura máxima, se calcula la altura máxima y finalmente uno puede calcular el valor de la altura máxima y además se puede calcular el tiempo en que llega al suelo. Así que esa es más o menos la situación. No sé si hay algún problema. O sea, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, paso al siguiente problema. Creo que esto se podía borrar de alguna manera. Todo, no sé cómo se hace. Porque si no va a quedar aquí. ¿Cómo se hacía? Clear. Clear, creo que era. Clear, ahí está, listo. Bueno, aquí hay otro ejemplo, se los dejo a ustedes para que lo hagan. Aquí hay varios ejemplos más y voy a ir rápidamente al lanzamiento de proyectiles o el movimiento parabólico, que es el primer movimiento curvilíneo. Este movimiento es, también lo deben saber, yo no sé si se pasan en ciencia media, yo creo que sí, ¿ya? Pero cuando por lo menos a mí me lo pasaron hace muchos años atrás, yo prácticamente me consideraba que me estaban dando un curso de militares, porque siempre pensé que proyectiles tenía que ver con una bomba, ¿ya? En realidad un proyectil es una piedra que se tira, es una partícula que se tira, es un pajarito que se tira, pero lo importante es que hay una trayectoria parabólica. Eso es lo importante. Y lo otro importante es que la sumatoria de fuerzas siempre es el peso. Entonces yo aquí lo quise poner porque yo me he dado cuenta que los estudiantes a los que le he hecho clases, fundamentalmente a los mismos ingenieros, no saben por qué se trata de un movimiento parabólico, ¿ya? No saben qué fuerzas están actuando. Y ustedes como profesores, por eso que se los digo inmediatamente y se los muestro aquí. Cuando yo tiro una partícula cualquiera y que realiza un movimiento parabólico, la única fuerza que actúa es el peso, tal como lo mostré antes. Y eso hace que el movimiento sea con velocidad constante en el eje X, porque no hay ninguna fuerza aplicada, porque no estamos considerando el roce. Y por eso que se mueve con velocidad constante. Y solamente el movimiento es acelerado en el eje vertical. Ahora, cuando uno le pregunta esto a los estudiantes, debieran saberlo, ¿ya? Entonces, a veces a uno se le olvida y pregunta por qué el movimiento curvilíneo es con velocidad constante a lo largo del eje X. Y la respuesta es porque no actúa ninguna fuerza en ese sentido. Y eso es concordante con las leyes de Newton, ya que vimos la semana pasada y que hemos estado estudiando. El tema aquí es que, como es un movimiento curvilíneo, la posición del vector tiene dos componentes, x de t y de t. Y x de t es esta ecuación, que es una ecuación con velocidad constante. No está la aceleración aquí. Si ustedes se fijan, voy a ir a buscar el lapicito, no está la aceleración y solamente tiene una cierta velocidad. Y esa velocidad se mantiene siempre a lo largo del eje X, siempre. Esa velocidad no cambia. ¿Y por qué no cambia esa velocidad? Insisto, no cambia porque no existe ninguna fuerza a lo largo del eje X que haga cambiar esa velocidad. Y en el eje Y es una parábola, es una trayectoria parabólica porque en el tiempo no es lineal, ¿cierto? Y la velocidad, si yo hago el límite de esto, recuerden que aquí va a quedar b sub i de t va a ser igual a
B sub 0, o más menos, como yo tengo puesto aquí, más menos, porque la velocidad puede ser positiva o negativa. Puedo tirar un lanzamiento hacia arriba, como en este caso, o bien un avioncito puede tirar una cajita hacia abajo, ¿cierto? Por eso es más menos B sub 0i menos el G por T. Cuando yo calculo, recuerden, cuando yo calculo esto, haciendo los límites, porque el tiempo está elevado a 1, así que sería 1 por B sub 0i y T igual a 0, así que este me queda 1, por lo tanto me queda B sub 0i, y acá me queda 2 por un medio, es 1, G por T elevado a 2 menos 1, que es T, ¿cierto? Y estas son las condiciones. Esta es la condición de altura máxima y la condición de alcance. La condición de altura máxima, igual que antes, de una partícula que se lanzaba verticalmente, la velocidad en el eje Y tiene que ser igual a 0, y la condición del alcance, el alcance es todo esto. Recuerden que esto es más o menos así. Entonces, esta distancia que está aquí es el alcance, R, y esta distancia que está aquí es la condición de altura máxima, H. Entonces, la condición aquí es que la velocidad final sea 0, y la condición aquí es que I de t sea igual a 0, que es la misma condición que teníamos antes en el lanzamiento vertical hacia arriba. Y básicamente lo que hay que hacer es un ejemplo, y vamos a ir a ver un ejemplo para poderlo aplicar. Así que vamos a ver si es que tengo algún ejemplo aquí. Ahí estoy. Ahí estoy de vuelta. Entonces vamos a compartir de nuevo la hojita. Todos están viendo, ¿cierto? Lo que hago. ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Ya, ok. Bien, entonces vamos a hacer el problemita este que está acá. Dice, se lanza un proyectil desde la cima de una cumbre cuya altura es 600 metros, a una velocidad de 200 metros partido por segundo. Entonces yo aquí me voy a dedicar a dibujar un poco y a calcular. Así que aquí tenemos el cerrito, y acá tenemos a la parte baja del cerro, así que esta cumbre debiera estar más o menos a 600 metros. Disculpen que se me enchueque aquí están los 600 metros, que sería la altura inicial de donde se tira el proyectil. Esto cae a la misma, este sería el suelo, ¿cierto? Este es el nivel de H igual a 0, I igual a 0. Y desde esta cima se tira el proyectil, vamos a suponer que es una flechita, ahí está, y este ángulo respecto de la horizontal dicen que es 60 grados. Así que voy a anotar aquí los 60 grados, y este es 200 metros partido por segundo. 200 metros partido por segundo, y se lanza. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este proyectil? Bueno, este proyectil va a ser una cosa así. Me quedó feo, realmente. Va a seguir hacia arriba, por aquí, y va a comenzar a caer, ¿cierto?, al suelo.
Eso es más o menos lo que va a hacer el proyectil. Y en base a eso, nosotros lo que tenemos que determinar es la altura máxima la altura máxima y el alcance del proyectil. Entonces, recuerden que la altura máxima sería esta línea, esa, vamos a llamar H máximo, y desde aquí, ¿cierto?, hasta acá, sería el R. Yo le estoy llamando R porque, no sé por qué, pero siempre le he puesto R a este alcance. Este H máximo es la altura máxima y el R entonces es el alcance del proyectil. No sé si está claro el problema. Para todos. Díganme si está claro para continuar. Sí. Bueno, por lo menos en el chat me dicen que sí, así que voy a continuar. Bien, ¿cómo se hace este problema? Este problema se hace aplicando las ecuaciones, obviamente. Voy a tener que borrar aquí algunas líneas para tener pizarrita para poder calcular. Y se hace entonces aplicando las ecuaciones que ya les dije cuáles son. Entonces, x de t es la primera. Uno aquí se tiene que acordar de esta cosa. Tiene que decir, bueno, este x de t valía x sub 0 más b sub 0 por x y por t. Esa es la primera ecuación. Entonces aquí uno se pregunta, ¿qué es lo que es x sub 0? ¿Y qué es lo que es b sub 0 por x? Entonces, x sub 0 significa la posición inicial respecto del eje x. Ah, entonces tengo que definir el eje x y el eje y. Así que eso es lo primero que voy a hacer, y entonces voy a ir a buscar algún otro color para decir, bueno, este va a ser mi eje y, que lo voy a marcar con ese colorcito, y voy a pasar justo por ahí. Ese es mi eje y. Y este que está acá va a ser mi eje x, que es justamente el suelo. Ya, ustedes tienen que imaginarse una línea recta esto, y este sería el eje x. Y por eso que yo puse aquí que y valía 0, porque y es de altura. O sea, esto mide la altura, entonces cuando y vale 0, la altura es 0, que corresponde justo al eje x. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale x sub 0? Y x sub 0, si el proyectil salió de acá, no hay distancia a lo largo del eje x. Por lo tanto, este x sub 0 vale 0. Se muere 0. ¿Cuánto vale b sub 0x ahora? B sub 0x lo que es la velocidad a lo largo del eje x, pero no se conoce la velocidad a lo largo del eje x, ¿ya? Y la pregunta es si se puede conocer o no se puede conocer. Entonces, como se conoce la velocidad y el ángulo, uno aquí se tiene que acordar de los vectores, porque la velocidad es un vector. Entonces, si la velocidad es un vector, ¿en qué forma está escrito ese vector de velocidad? ¿Qué me puede responder esa pregunta? Vamos, vamos, vamos. Hagan un esfuerzo, jóvenes. Necesitan hacer un esfuerzo. Les voy a decir así. La velocidad b sub 0, vector, está escrito en su módulo, que vale 200, 60 grados. ¿Qué forma vectorial es de escribir un vector esa? Habían dos formas. Tienen que escoger. Es una forma polar, ¿cierto? Francisca, es una forma polar. Muy bien. Entonces, esta es la forma polar de escribir un vector. Y yo sé que con la forma polar de escribir un vector no hago nada. No hago nada, porque no puedo operar, sino que tengo que transformar ese vector en su forma canónica y escribirlo en forma
de I tongo y en J tongo. Y para escribirlo en I tongo y en J tongo, tengo que buscar las proyecciones sobre los ejes coordenados. Entonces tengo que ir a buscar la proyección, tengo que ir a buscar el B sub 0 X y tengo que ir a buscar el B sub 0 Y. El B sub 0 Y. Y aquí queda clarito, ¿cierto?, que el que no aprendió vectores va a tener que aprenderlo, sí o sí, porque no va a saber descomponer estas cosas. Y lo mismo va a ocurrir con las fuerzas, ¿cierto? No va a saber descomponer. Por eso aquí es importante, yo les dije que los vectores eran importantes, era como la base del tema, porque eso lo íbamos a ver. Entonces, ¿cómo se puede calcular la proyección B sub 0X? Y eso lo calculábamos a través de la componente, y decíamos, bueno, hacemos 200 por la proyección, y recuerden que el concepto de proyección era con el ángulo asociado al eje X. Entonces, el ángulo asociado al eje X es 60, así que es 200 por el coseno de 60. 200 por el coseno de 60. Y 200 por el coseno de 60, si ustedes lo ponen en la calculadora, vale 100. Háganlo, por favor. 100 metros partido por segundo. ¿Y cuánto vale entonces la proyección asociada al eje Y? La misma cosa, ¿cierto? Tiene que ser 200 por el ángulo, pero ahora respecto del eje Y. ¿Y cuánto vale el ángulo respecto al eje Y? ¿Cuánto vale? 173,2 me sale. Este es el resultado. 173. Sí. Pero yo estoy preguntando cuánto vale el ángulo respecto del eje Y. 30. 30. Entonces va a ser 200 por el coseno 30. Y eso vale 173. Muy bien. Y fíjense que aparece solo lo que yo andaba buscando, que era el B sub 0X. Ahí está. Por lo tanto, el X de T se conoce completito. El X de T se conoce completito y vale 100 por T. 100 por T. Así que aquí tenemos una primera ecuación que hay que guardarla muy, muy bien y que no se nos olvide. Tenemos que ir a buscar la otra. Tenemos que ir a buscar la otra ecuación. ¿Y la otra ecuación cuál es? La otra ecuación es I de T igual I sub 0 más B sub 0 o más menos aquí, ¿cierto? Más menos. B sub 0I por T menos un medio de GT cuadrado, es decir, 4,9 T cuadrado. 4,9 T cuadrado. Pregunta, ¿cuánto vale I sub 0? I sub 0, ¿cuánto vale? Vamos. I sub 0, ¿qué significa? I sub 0 es la posición inicial, pero en el eje Y. ¿Cuánto vale? Vamos. Vamos a leer. ¿Cuántos? 600. Muy bien, 600. 600, porque esa es la posición que tiene el proyectil en el eje Y en T igual a 0. En T igual a 0. Segunda pregunta. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar el más o el menos para el B sub 0I? En otras palabras, ¿el B sub 0I apunta hacia arriba o apunta hacia abajo? ¿Para dónde apunta el B sub 0I? En otras palabras, el 173 metros partido por segundo, ¿apunta hacia arriba o apunta hacia abajo? Muy bien, Milovan, apunta hacia arriba. Apunta hacia arriba. Es positivo, entonces quedará más B sub 0I. Y B sub 0I vale 173 por T menos 4,9 T cuadrado. Y tenemos todo aquí. Tenemos todo para calcular.
¿Por qué? Porque tenemos la posición en el eje X y tenemos la posición en el eje Y. Guardamos esto otra vez porque estas son nuestras ecuaciones y cualquier cosa que nos pregunten de este problema, de estas dos ecuaciones sale. ¿Ya? De esas dos ecuaciones sale. Seguro, sí o sí. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el tema. Dice, determinar la altura máxima. Determinar la altura máxima. Entonces, aquí para calcular la altura máxima, si es que va a salir de estas dos ecuaciones que yo tengo, ¿cuál es la condición que yo tengo que poner en alguna ecuación para ir a determinar un tiempo y calcular allí la altura? Porque fíjense que ambas ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación, son funciones del tiempo. Es la tercera vez. Y borré todo lo que estaba haciendo. ¡Qué lata! Ya me tienen que decir dónde iba. Me tienen que decir dónde iba. Antes de... voy a... Momento. Momento. Es que estoy tomando una prueba en paralelo a sus compañeros de curso. Entonces, les dije que me podían preguntar por correo. Así que recién revisé el correo, estamos ok. Bien. ¿Quién me puede decir dónde íbamos? Ya habíamos calculado las dos ecuaciones, la de X y la de la Y. Bien, entonces quiero... me estoy maniando con el Zoom ahora. Ahora estoy compartiendo la pantalla. Y voy a estar ahí. Comparto la presentación. Y ahora saco... ¡ay! Otra vez me equivoqué. Vamos de nuevo. Comparto la presentación. Hago presentación. Y tengo que ir a buscar el lápiz. Ahí está el lápiz. Y entonces teníamos que x de t, ustedes me tienen que decir porque no voy a hacer el mono de nuevo ni nada más, x de t valía, x sub 0 era 0 y eran 100 por t. Esa era la ecuación. Y el y de t valía 600 más 173 por t menos 4,9 t cuadrado. Bien. Entonces, lo que yo le estaba preguntando era la condición para calcular la altura máxima. Para calcular la altura máxima, y esto que no se les olvide, porque siempre van a ser las mismas condiciones, para calcular la altura máxima, H máximo, esto significa que vamos a calcular I evaluado en un tiempo T'. Y lo que yo debo calcular es ese tiempo T'. Eso es lo que yo debo calcular. La pregunta es, ¿cómo se calcula ese tiempo T'? Ese tiempo T' es justamente cuando la velocidad en el eje Y es 0. O sea, si yo reemplazo el tiempo T' en la velocidad, eso tiene que ser igual a 0.
Esa es la condición, que la velocidad en el eje Y sea 0. Pero no conozco la ecuación de las velocidades, porque tengo una de X y una de Y. Entonces, ¿cuál es la ecuación para la velocidad? La ecuación para la velocidad la puedo calcular a través del límite del eje Y, ¿cierto? Entonces, B sub I, ¿cuánto vale? B sub I de t. ¿Cuánto vale B sub I de t? Es el límite de 600. Y el límite de 600, sabemos que el límite de una constante vale 0. Pero El límite de 173t va a ser simplemente 173. Y el límite de 4,9t cuadrado, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 9,8 por t, ¿cierto? sí. Porque este 2 pasa para acá, aquí me queda 1 y va a quedar 2 por 4,9 es 9,8, t a la 2 menos 1 queda t. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es la ecuación para el eje Y. Todavía no hemos calculado el H máximo, solamente en rojo yo he puesto cuáles son las condiciones. Y la condición es que la velocidad en el eje Y sea 0. Y recién hemos calculado cuánto vale la velocidad en el eje Y. Y ahora pongo la condición. La condición es que esto sea igual a 0. Entonces, 173 menos 9,8 por t' tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Y, por lo tanto, calculamos t'. Y t' va a ser igual a, fíjense ustedes, paso todo esto que está con negativo para el otro lado, y quedará 173 dividido en 9,8. Y con eso entonces puedo calcular cuánto vale t'. Y si yo hago ese calculito, queda 173 dividido en 9,8, es 17.65. 17.65 metros, segundos. Entonces, recién aquí he calculado cuánto vale t', que es el tiempo, ese es el tiempo en que la velocidad vale 0, a lo largo del eje vertical. Y por lo tanto, a lo largo del eje vertical, si la velocidad vale 0, esto no va a seguir subiendo. Y entonces, este tiempo, ¿dónde lo tengo que poner ahora? ¿Quién me puede decir eso? ¿En qué ecuación? ¿En la ecuación de las X o la ecuación de las Y? En la de la X. ¿En la ecuación de las? Ah, no, de la Y, ¿dónde está la t'? Exactamente, la ecuación de la Y. Exactamente. Donde está la ecuación de la Y. Porque nosotros estamos midiendo la altura. Por eso es que yo puse aquí que la altura máxima es I de t'. Aquí tengo el t', así que este t' lo tengo que ir a poner acá. Entonces, I de t' lo van a calcular ustedes para que hagan algo, o están anotando nomás, creo. ¿Cuánto vale? Vale 600 más 173 por 17.65 menos 4,9 t cuadrado. Ya. ¿Cuánto vale esa altura máxima? ¿Quién lo calcula primero? ¿Quién me llamó? La Mariela, no le contestaste. Ya, de veras, no le contesté. ¿No le contestaste, No, se me olvidó. Ya. Ella dijo que ella pensaba que a las 5 se iban a juntar. Ya.
¿Cuánto vale I de T'? ¿Quién lo calculó ya? A ver, son 600. Memoria, 173 por 17.65 más memoria 4.9 por 17.65 y por 17.65 negativo más memoria igual. Me dio 2127. 2127. ¿A qué le dio eso? Metros. Correcto. Muy bien, Francisca. 2127. Es 2126, algo, pero yo lo aproximo a 2127. Entonces, con esto, muy bien. Con esto, entonces, tenemos resuelto la primera parte. Dice determinada altura máxima y ya calculamos que son los 2127. Ahora tenemos que calcular el alcance del proyectil. El alcance del proyectil. El alcance del proyectil, ¿con qué está relacionado? ¿Está relacionado con el eje X o con el eje Y? ¿Quién me puede decir eso? Milovan dice con el eje X. Muy bien, con el eje X. Entonces, si el alcance del proyectil está relacionado con el eje X, yo debo buscar un tiempo. Otra vez debo buscar un tiempo. La pregunta es este mismo tiempo T' o hay que calcular otro tiempo? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cómo, profe? ¿Sí? La pregunta es, ¿hay que calcular otro tiempo o es el mismo para I? Tenemos que calcular otro tiempo. Tenemos que calcular otro tiempo. ¿Qué tiempo tenemos que calcular? Tenemos que calcular el tiempo. No es un tiempo para el Y y el X. Tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo, lo voy a hacer un monito aquí para que no se confundan con lo que me están preguntando por el chat. Tienen que pensar siempre lo siguiente, que de aquí se disparó el proyectil y va así. Entonces, en esa parte de ahí es la altura máxima, porque estamos aquí. Y aquí se demoró 17,65 segundos, en esa parte. Ahora, lo que están preguntando es el alcance del proyectil, o sea, el proyectil está acá ahora. Por lo tanto, este tiempo que está aquí no es el mismo que este, y no tiene que ver con los ejes, ¿sí? Porque ahora el tiempo que me están preguntando es el tiempo de vuelo, o es el tiempo T', o es el tiempo asterisco que yo tenía antes. Pero este tiempo en realidad se llama el tiempo de vuelo, que es el tiempo en que el proyectil estuvo en el aire. ¿Y cómo se calcula ese tiempo de vuelo? ¿Cómo se calcula ese tiempo de vuelo? ¿Cuál es la condición para calcular ese tiempo de vuelo? Entonces, la condición para determinar ese tiempo de vuelo es que el I de T sea 0. ¿Por qué? Porque esa es la condición. I de T de vuelo tiene que ser igual a 0. Porque efectivamente el proyectil ahora está en esta posición y en esa posición la altura vale 0. La altura vale 0. Por eso que esa es la condición. Y entonces lo que hay que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación que está ahí, que es de segundo grado, tenemos que vale 600 más 173 por T menos 4,9 T cuadrado. Y eso es igual a 0.
Entonces, les doy 3 minutos, no menos, 2 minutos para que resuelvan esta ecuación, porque ustedes tuvieron un cursito de matemática que los aprobaron y tienen que haber hecho este ejercicio. Así que les doy 2 minutitos para que calculen esa ecuación de segundo grado. Vamos. ¿Cuánto vale entonces ese tiempo que es el tiempo de vuelo? T sub B. T sub B igual. Eso es lo que ando buscando. Vamos calculando, jóvenes, todos. Todos los que están participando de la clase, que ya van quedando menos. Se fueron varios de aquí. 2. Vamos. ¿Cuánto vale entonces ese tiempo de vuelo? ¿Listo? ¿Están sacando todavía? Bueno, para que ustedes sepan, yo en el celular bajé una aplicación para calcular ecuaciones de segundo grado. Así que les recomiendo que bajen una ecuación, un programita y uno le pone solamente los datos y estamos al otro lado. Entonces yo voy a poner 4.9, le voy a poner negativo 173. Y luego menos 600 y le digo resolver y me muestra pero al tiro el asunto. Y eso es 38.48. 38.48 fue lo que me dio. Es decir, 38.5 segundos. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿También lo ves, Francisca? Es una aplicación que saqué de ahí de que hay alguien que me está... ¿Cómo se llama la app? Ah, están todos interesados en mi app. Es bueno, ese es bueno. Lo voy a tratar de mostrar aquí cuál es la aplicación. Se llama Ecuaciones Cuadráticas. Tiene ese iconito. No sé si lo pueden ver, que es el que está al lado del ratito arriba. ¿Sí? Ecuaciones Cuadráticas es súper simple. ¿La pueden ver o no? Ya. Hay que bajarla y con eso se resuelve al tiro todos los tipos de problemas. Y los problemas que yo les voy a dar también. Bien. Entonces, con eso tenemos 38.5, que es el tiempo de vuelo. La primera cosa que quiero decirles es que este tiempo de 38,5 no es el doble de este. No es el doble del T'.
Porque uno podría pensar que el tiempo de subida es igual al de bajada, pero en realidad el tiempo de subida es igual al de bajada, pero a este nivel, a ese nivel. No sé si me están siguiendo. O sea, el tiempo de subida es igual a ese mismo nivel que estoy dibujando yo aquí. El tiempo en que este sube es igual para acá. Pero falta todo este tiempo que está aquí, y por eso que yo resuelvo siempre la ecuación. Bueno, conocido el tiempo, entonces yo tomo este tiempo y lo llevo a la ecuación del eje X, que es el que tengo aquí, y entonces tengo que X de t de vuelo, el X de t de vuelo, vale 100 por esto, o sea, serían los 3.850 metros. 3.850 metros. Y esa es entonces el alcance del proyectil, o R. Recuerden que este también vale R. Como yo definí antes, esto es igual a R. R es la posición entonces en el eje X. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, sigamos. Voy a... ¿Le tomaron foto a esto o puedo seguir? Porque me van siguiendo, ¿cierto? Así que voy a borrar lo que tengo aquí. Ya, yo voy a borrar lo que tengo aquí. Y eso se borra con clear. Ahí está. Bueno, hay otro problema aquí que lo pueden hacer ustedes. Aquí hay un problema que también es interesante hacerlo, ¿ya? Lo voy a hacer yo ahora. Lo voy a hacer yo ahora. Y les voy a dejar estos dos para que lo realicen ustedes. Entonces voy a hacer este problemita que está aquí. Y ese problema voy a sacar la presentación así. Ahí está. Lo voy a correr un poco acá. Bien. Entonces, lo que hay aquí dice lo siguiente. Un carro se mueve horizontalmente con rapidez constante. Este es el carrito. Y en ese instante, el carro se encuentra en una posición X sub C. Bueno, aquí dice X sub C y aquí dice X sub 0C. Este es X sub 0C. Respecto de O, en T igual 0. En ese momento se dispara un proyectil horizontalmente. Esto es muy importante, ¿eh? Horizontalmente, con rapidez V del proyectil 30 metros partido por segundo. Aquí. Aquí hay alguien que le disparó. Si la altura inicial del proyectil es 20 metros, ese que está ahí, determine la posición, o sea, dónde tiene que estar ubicado este carrito, aquí, acá, a dónde, para que mientras se mueva el carrito, aquí, o sea, cuando está aquí el carrito se dispara el proyectil. Entonces el carrito comienza y el proyectil lo viene siguiendo, y cuando llega al punto P, el proyectil le pega al carrito. Es un problema militar, ¿cierto? Que nunca va a funcionar porque no está en forma ideal, no hay roce de por medio. Si existe roce ahí podría ser mucho más real, pero no tiene roce. Entonces hay que buscar las condiciones para que el proyectil le pegue al carrito en el punto P. Y para eso hay que hacer todas las ecuaciones. Entonces hay que hacer todo ahora, pero para dos partículas, no para una como en el caso anterior, para dos partículas. Y juntarlas para ver cuál es la condición y cuál es la posición que debe tener este carrito, calcular esa posición, para que le pegue. No sé si está claro el problema para todos. ¿Está claro para todos? Sí. Es como ¿Sí? encontrar la intersección de... Es como las encontrar... ecuaciones. Es como encontrar... a ver, la idea es la siguiente, que la posición del carrito aquí sea la misma posición
del R del proyectil, ¿cierto? Porque este proyectil va a tener si llega al suelo va a tener un alcance, que es el R. Entonces, ese R tiene que ser igual a la posición del carrito para que lo impacte. No sé si me explico. Lo que calculamos antes fue el alcance. Y el alcance ahora del proyectil tiene que ser igual al alcance del carrito para que le pegue. Porque en ese instante de tiempo tiene que tener la misma posición. O sea, cuando hay una colisión de cualquier parte, o cuando se juntan dos personas, ¿cierto? Se hace en el mismo instante de tiempo y en la misma posición. Lo que nosotros estamos haciendo, nos estamos juntando, pero nos estamos juntando en el mismo instante de tiempo, pero en posiciones diferentes, porque lo estamos haciendo en forma virtual. Pero si yo me quiero juntar físicamente con alguien, le tengo que decir, mira, juntémonos en la plaza, ¿cierto? A las 3 de la tarde y en la esquina tanto y tanto. Porque si la posición no es la misma, no se van a juntar. Y si el tiempo es distinto, tampoco se van a juntar. O sea, pueden estar en la misma posición, pero en tiempos diferentes. Y nunca se van a juntar. Entonces aquí, la posición y el tiempo tienen que ser el mismo. ¿Queda claro, cierto? Bueno, vamos entonces a buscar las ecuaciones. Entonces voy a ir a buscar la ecuación para el carrito primero. Recuerden que el carrito se mueve con velocidad constante. Entonces, el carrito le voy a llamar XC de t, va a tener una posición inicial, que ahora sí existe, porque justamente es el X sub 0 del carrito, y más la velocidad del carrito por el tiempo. Y la velocidad del carrito es constante y vale 20. Así que sería 20 por t. Y no hay más. Y no hay más. Y luego tenemos que ir a calcular ahora la ecuación de itinerario, pero de el proyectil. Entonces, vamos con el proyectil. El proyectil va a ser x de p, voy a poner primero a lo largo del eje x, y lo que tengo es x sub 0 del proyectil. ¿Cuánto vale x sub 0 del proyectil? Recuerden que esta posición es para t igual 0, ¿cierto? Entonces me tengo que fijar si yo tengo x sub 0 e y sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? 0. X sub 0 vale 0. Muy bien, vale 0. Milovan vale 0. Vale 0. Así que sería 0, no lo pongo, y luego debo poner la velocidad en forma horizontal, o el v sub 0x. ¿Cuánto vale el v sub 0x? Entonces uno tiene que leer el problema. Dice, en ese momento se dispara un proyectil horizontalmente. Horizontalmente. ¿Qué significa ese horizontalmente? Significa que la velocidad, o la rapidez en este caso, es solamente a lo largo del eje X. Otra vez. ¿Se desconectó, no? No. No, ya. La rapidez es v sub 0, x. Sería esa rapidez. Entonces será 30 por t y nada más. Porque es la posición a lo largo del eje x. Y luego tengo la posición en el eje y de p. Y acá tengo que tener y sub 0. Y ahora sí, ¿cuánto vale y sub 0, Milovan? Vale, ¿cierto? Los 20, porque en I ahora está a una posición de 20. Así que tengo 20. ¿Y cuánto vale la velocidad en el eje Y? ¿Cuánto vale la velocidad en el eje Y? Si el proyectil se disparó horizontalmente, ¿cuánto vale la velocidad? ¿Cuánto? 0. 0, muy bien, 0. Sí, 0. Entonces, tengo 0t menos 4,9t cuadrado. 4,9t cuadrado. Esas son las ecuaciones para el proyectil. Muy bien. Si son estas las ecuaciones para el proyectil, ¿qué me conviene calcular inmediatamente?
Fíjense que siempre están en función del tiempo, ¿eh? Entonces, cuando el proyectil, fíjense que el proyectil tiene que llegar hasta aquí, hasta esa posición P, para impactar al carrito. Entonces, ¿qué me conviene calcular inmediatamente para el proyectil? ¿Sí? ¿No? Me conviene calcular el tiempo de vuelo, porque el tiempo de vuelo se calcula cuando la posición del proyectil vale 0. Entonces, I de P es T en función del tiempo, es de vuelo, si esto vale 0. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, ¿cuánto vale? El tiempo de vuelo, si yo calculo esta ecuación, será la raíz cuadrada de 20 dividido en 4,9. 20 dividido en 4,9. Así que ese tiempo de vuelo es igual a ¿cuánto? Con calculadora en mano, entonces decimos 20 dividido 4,9 igual raíz cuadrada. 2.02. 2 segundos. Ahí estamos, 2 segundos. El proyectil se demora 2 segundos en llegar al suelo. Pero en ese tiempo, el carrito se tiene que mover y en esos 2 segundos tiene que recorrer toda esta distancia para que le pegue, porque si no, no le va a pegar. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Lo ponemos en nuestra ecuación del carrito. Pero además, nosotros sabemos que en este tiempo, en el tiempo en que llegó al suelo el proyectil, también recorrió una distancia a lo largo del eje X, que también la podemos calcular. Entonces, ese es nuestro R, o nuestro alcance que sale de aquí. Y eso es cuando X de T, de B, es en 2 segundos. Este es un X, se me quedó una patita, ahí está. Por lo tanto, lo que tengo es 30 por 2. Y con eso calculamos que el proyectil recorre 60 metros en 2 segundos a lo largo del eje X. Eso significa que el carrito, entre esta posición y esta posición, tiene que recorrer menos de los 60 metros, ¿cierto? Menos de los 60 metros. Así que ponemos este valor de los 60 metros en el valor que tiene que tener el carrito en los 2 segundos. Me voy a cambiar de color y decir, bueno, el X del carrito, entonces, el X del carrito en 2 segundos, tiene que ser igual a X sub 0 del carrito más los 20 por los 2, que estamos trabajando todo en tiempo 2, y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 60, porque tiene que recorrer lo mismo, desde el origen, desde aquí. Y con esto, entonces, nosotros podemos calcular el X sub 0, ¿dónde tiene que estar? Y si ustedes se fijan, será 60 menos 20.2. 60 menos 20.2. Y lo que nosotros calculamos allí es 39.8 metros. 39.8 metros, que es la posición esta. Y la respuesta está mala, porque justamente lo que está puesto aquí, a menos que yo me haya equivocado. Déjenme ver si me equivoqué yo. X de T tiene que ser igual a 60 metros, que es la posición del proyectil. ¿Qué me suena que me equivoqué en alguna parte?
A ver, tenemos el X del carrito va a ser igual a X sub 0t más 20 por T. ¿Estamos bien? Sí, a mí me parece que está bien. Ahora los 20.2 aparecen también, estos 20.2 aparecen, pero se refiere a esta distancia, a esa distancia. Puede que esté mal enunciada la pregunta de aquí, puede que se refiera simplemente a la posición, no al inicial, sino que a la posición que tiene que tener el carrito, posición inicial del carro. Puede que se diga que sea la posición del carrito respecto de P, y ahí sí que son los 20.2, ¿ya? Así que puede que haya un problema ahí de palabras, pero la respuesta correcta es 39.8, o sea, debe estar puesto aquí para que recorra los 20.2 y llegue a los 60 metros, que es la posición que recorre, que es la distancia que recorre el proyectil a lo largo del eje X, ¿ya? Así que esa es la respuesta correcta. Preguntas respecto de esto. Hay una mezcla de las ecuaciones, recuerden que se tienen que mezclar, los tiempos son iguales. Fíjense que el tiempo que demora el proyectil en ir desde esta posición a esta posición es 2 segundos. Todo esto se hace en 2 segundos. Y en 2 segundos, el proyectil recorre estos 20 metros en forma vertical y recorre 60 metros en forma horizontal. Y en ese tiempo, el carrito tiene que recorrer una cierta distancia, que sería esta distancia, que son los 20.2 metros, para que el proyectil lo impacte en P. Y la posición inicial del carrito tiene que ser 39.8 metros. Ya, yo creo que está claro el problema. Preguntas. Si no hay preguntas, entonces voy a borrar esto para seguir. Sigo con la presentación. Bueno, ese problema se los dejo a ustedes para que lo vean. De todas maneras, lo podemos hacer el lunes. Yo creo que el lunes voy a hacer una clase larga también. Ah, no, dijimos que la prueba iba a ser el jueves, ¿cierto? Sí, profesor. Sí. Dijimos que la prueba iba a ser... Sí, ya, ok. Entonces, el lunes hago o sea, vamos a seguir haciendo problemas el lunes y el martes. De esto mismo. Vamos a hacer un problemita del movimiento circular. Todo esto entra Milovan y más lo anterior. Así que el martes vamos a hacer una recapitulación de todos los problemas que aparecen. El movimiento circular uniforme es el segundo movimiento curvilíneo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Y es un movimiento que es una mezcla de dos movimientos que son oscilatorios. Más adelante vamos a ver cuáles son los movimientos oscilatorios. Pero básicamente esta partícula lo que hace es describir un círculo, que sería la trayectoria, este círculo, y si uno analiza en el eje X lo que está ocurriendo, entonces, fíjense, si uno piensa en esta línea segmentada que está aquí, en el eje X, entonces parte de aquí, sigue así, llega hasta acá y vuelve. Así. Y si uno mira esta línea segmentada, parte desde acá, va hacia arriba y vuelve. Entonces son como dos movimientos oscilatorios y que están desfasados, se dice, en 90 grados.
porque uno se rige por el coseno y el otro se rige por el seno. Y las funciones seno y coseno, como lo tienen que haber visto en matemáticas, están desfasadas en 90 grados. Me imagino que eso lo vieron, ¿cierto? En matemáticas. Cuéntame si lo vieron, para criticar a los matemáticos. Sí, profe. ¿Lo vieron? Muy bien. Son dos funciones que están desfasadas. Si uno grafica esas funciones, entonces, por ejemplo, yo puedo graficar la función seno, parte desde aquí, entonces es un asuntito así, y la función coseno lo que hace es que parte desde acá arriba, ¿cierto? Entonces justamente va por las mitades, y por eso es que uno habla de que son funciones que están corridas en 90 grados. Muy bien. Aquí están las ecuaciones y aquí están las velocidades. Otra vez el vector de posición es x de t más y de t, que es muy importante que ustedes lo sepan, porque es un vector que tiene dos componentes y ahí se aplica todo lo que tiene que ver con el álgebra vectorial, en donde uno puede calcular el módulo, puede calcular el ángulo, puede calcular todo. Uno puede preguntar en el vector posición en forma polar, o se puede preguntar en forma de coordenada, en forma de sus componentes en I tongo y J tongo. Y lo mismo ocurre con la velocidad. Fíjense que la velocidad es justamente la derivada, es el límite de lo anterior, pero no quiero que lo vean así. Quiero que lo vean desde esta perspectiva. Voy a tratar de hacer este cálculo directamente desde la figura. Bueno, primero, este es el vector de posición que está en rojo, y la velocidad, como ya la definimos, es una velocidad que es tangente a la trayectoria. Siempre la velocidad es tangente a la trayectoria circular. Entonces, este vector, que es el vector de velocidades, se puede descomponer en dos. Un vector, bueno, primero, este vector está ¿en qué cuadrante? El vector b de t. ¿Quién me puede decir eso? ¿En qué cuadrante está el vector b de t? En el segundo cuadrante. ¿En qué cuadrante está? En este caso. ¿En el segundo? Ah, por eso. Otra vez se me cayó. Internet. ¿Me escuchan, cierto? Sí, ahora sí. Ya. Es la cuarta vez que se me cae internet. Ya voy a hacer la presentación de nuevo. Ah, pero tengo que compartirla. Ahí está compartida, hago la presentación, ahí está la presentación, y voy a buscar mi lápiz, y le estaba diciendo que este vector está en el segundo cuadrante. Entonces, si está en el segundo cuadrante, este vector yo lo puedo componer en un vector que va en el eje X, de esa forma, y un vector que va en el eje Y, de esta forma. Entonces, este vector es negativo, ahí está el signo negativo. Y este vector es positivo, por eso que aquí aparece un signo positivo. Y ahora bien, este ángulo θ de t, este ángulo que está aquí, se repite aquí, ahí. Y además, se repite aquí arriba. Aquí se repite. Entonces, el complemento de este ángulo es este. Este es 90 menos θ. 90 menos θ. Y con este ángulo es el que yo tengo que hacer las descomposiciones. Entonces, en el caso de b sub x, me va a quedar b sub x igual b menos b, porque está en negativo, coseno
de 90 menos teta. 90 menos teta. Y coseno de 90 menos teta, en matemáticas ustedes tienen que haberlo visto como un ángulo doble del ángulo del coseno. Entonces se puede desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? Se desarrolla así. Coseno de 90, coseno de teta, más, porque es negativo, más seno de 90, seno de teta, seno seno de 90. Aquí no importa que la haya cambiado, porque es conmutativo. Entonces queda coseno, coseno, seno, seno. ¿Y el coseno de 90 cuánto vale? El coseno de 90, si ustedes lo ponen en la calculadora rápidamente, les va a dar exactamente igual a 0. Y tienen que asustar, ¿ya? Porque la calculadora le arrojó bien el resultado. Y 0 por el coseno de teta, se muere 0. Y si uno se va acá y calcula el seno de 90, la calculadora le va a entregar 1. Y seno de teta por 1 es seno de teta. Por lo tanto, todo esto que está aquí es equivalente a poner V seno de teta. Así que esto que está aquí sale directamente de este triangulito que yo hice acá. Y el V sub I sale exactamente igual. El V sub I es la componente de V a lo largo del eje Y. Por lo tanto, va a ser V coseno de teta. Ahí está, V coseno de teta. Sale directo. V coseno de teta. Entonces, uno conoce las dos ecuaciones de itinerario, para la posición y para la velocidad. Bien, borro y sigo. ¿Con qué seguía? Esto es lo importante, el tema de los radianes, ¿ya? El tema de los radianes. Lo importante aquí es que ustedes sepan que para medir ángulos, yo tengo dos alternativas, y bueno, todas las que uno quiera, pero dos son las más conocidas. La primera que es conocida son los ángulos sexagesimales, lo que significa que el ángulo completo, que es un círculo, se divide en 360 grados. Y los otros son el ángulo, se mide en ángulo absoluto, en donde el ángulo completo se mide en 2π radianes. 2π radianes. Esa es la equivalencia que hay. ¿Y cómo se mide, cómo se mide un radián? Un radián se mide simplemente por este ángulo. Delta teta es igual a delta S sobre R. O si uno quisiera poner simplemente S sobre R, también no comete ningún pecado, ¿ya? Ningún pecado. Lo importante es que se sepa que el S es el arco del círculo, o una parte del círculo que es el arco, teta es el ángulo y R es el radio del círculo. Entonces, uno define el concepto de velocidad angular como los desplazamientos angulares respecto del tiempo y la velocidad tangencial o lineal como los desplazamientos a lo largo del arco respecto del tiempo. Y en base a eso uno puede llegar a esta ecuación, que es la ecuación, bueno, esto es la demostración, pero lo importante es que V es igual a omega por R, que relaciona la velocidad lineal o tangencial con la velocidad angular y el radio. Esta es una ecuación muy importante para esta parte del curso. La expresión general es omega cruz R, pero que nosotros no la vamos a ocupar, ¿ya? Simplemente vamos a ocupar esta. Eso por el lado de las velocidades. Ahora, ¿qué significa esto de las velocidades? Significa lo siguiente. Si yo tengo un círculo, yo siempre estoy midiendo la velocidad tangencial de esa forma. Esa es la velocidad tangencial o velocidad lineal. Y esta es la que da cuenta entonces de esta, de esa. Y la velocidad angular es cómo va girando el círculo. Entonces, lo que va midiendo son los ángulos respecto del tiempo, ¿ya? Que es otra medida.
Y esto se mide en radianes partido por segundo, y obviamente la velocidad lineal es la que uno conoce, se mide en metros partido por segundo. Metros partido por segundo. Eso fue lo que yo expliqué en la última clase, lo hice muy rápido. Tengo que borrar esto para continuar con la presentación. Ya, voy a borrar esto. Los ángulos pueden medirse también en radianes, ya lo dije. Esto significa que el ángulo completo mide 2 pi radianes. Distinto es el caso cuando el ángulo completo mide 360 grados sexagesimales. La unidad de medida que acostumbramos a usar. Entonces, ya dije, el arco es igual al radio, es igual a un radián. Una revolución es una vuelta, y si es una vuelta, entonces yo la puedo medir en 360 grados. Y una revolución, que es lo mismo que una vuelta, también equivale a 2 pi radianes. Si yo tomo estos 360 grados y hago igual a 2 pi radianes, lo que quiero... Yo creo que voy a tener que desconectarme hoy y... Bueno, pero quedan pocos minutos. Vamos a hacer hasta 20 para las 7 y ahí terminamos la clase. Está súper inestable mi red. Y eso que me la arreglaron hoy día nomás. Bueno, sigo compartiendo y voy a volver a lo que estaba. ¿Todos me escuchan en este momento, cierto? Ya. Lo que estaba diciendo es que, les iba a contar un cuento. Les iba a contar el cuento del estudiante que en la prueba me preguntó, profesor, el pi, ¿por qué lo reemplazo? ¿Por 180 o por 3.14159? Entonces, claramente yo quedé plomo, porque él siempre se aprendió la equivalencia 180 es igual a pi. Y este error ustedes no lo tienen que cometer. 180 igual a pi. Entonces no tenía idea qué ocupar, si ocupar 180 o ocupar pi en resolver el problema. Entonces, ¿cuál es la precaución que yo doy? En que esto está relacionado con el número físico que yo les decía en algún momento. O sea, si ustedes esto lo leen de esa manera, efectivamente que van a entrar en confusión. Lo que ustedes tienen que leer es que 180 grados sexagesimales es igual a pi radianes, que son dos cosas diferentes. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes y lo que hay aquí es una equivalencia entre unidades de medida. ¿Y cuál es la unidad de medida? La unidad de medida es el ángulo, ¿ya? La magnitud física es el ángulo. Y la unidad de medida, por un lado, es grados sexagesimales y por otro lado es radianes. Es como si yo les dijera 1 es igual a 100. 1 es igual a 100. Nunca 1 es igual a 100. Pero si yo le pongo 1 metro es igual a 100 centímetros, ahí sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando una unidad de medida, que es metros, con otra unidad de medida de la misma magnitud física, que son los centímetros. Entonces, les cuento este cuento, valga la redundancia, para que no cometan ese mismo error, ¿ya? Entonces, pi vale 3,14159 y un radián, si uno hace el calculito, da 57,3 grados. Bien, vamos a la siguiente transparencia. Esta transparencia tiene que ver con la aceleración.
Resulta que cuando yo tengo un movimiento circular uniforme, como el que yo he definido, el movimiento circular uniforme está caracterizado, si ustedes leyeron más atrás, porque la velocidad lineal y la velocidad angular es constante, no cambia. Siempre es un movimiento monótono, ¿ya? Hay otro movimiento, o sea, los movimientos circulares normalmente no son con velocidad constante. Puede ser también un movimiento con aceleración, con velocidad variable, ¿ya? Y inclusive puede tener, el radio puede ser diferente, ¿ya? Es la única forma de explicar las espirales que hay, por ejemplo. Pero el caso más simple es con el radio constante y con la velocidad constante. Entonces siempre uno pregunta, bueno, ¿por qué aparece una aceleración? ¿Ya? Porque normalmente uno tiene en la cabeza que la aceleración aparece cuando hay variaciones de velocidad. Entonces la aceleración centrípeta se explica por el cambio de velocidad, pero solamente porque cambia como vector, porque el módulo de la velocidad es constante. Entonces aquí lo que hay que pensar es que si yo defino el v del movimiento circular, ¿cierto? Este v tiene tres componentes o tres características. Tiene el módulo, porque es un vector. Démosle el vector. El módulo, tiene el sentido, y tiene entonces la dirección. Y eso lo hace ser un vector. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia son estos dos entes que están aquí, el sentido y la dirección. Este es el único que permanece constante. Entonces, si cambia el sentido y la dirección, yo puedo encontrar una aceleración. Y eso es lo que yo trato de hacer en este monito, ¿ya? Aquí yo estoy diciendo que el V1, que es este, tiene el mismo módulo que el V2, que es este que está aquí. Pero los vectores no son iguales, porque los vectores van cambiando de dirección y sentido. Y si yo digo que los módulos es V, entonces yo puedo hacer una relación entre las velocidades y las variaciones de velocidad y los desplazamientos que ocurren. Y eso tiene que ver con este triángulo que tengo acá yo. Entonces aquí, por ejemplo, yo hice el delta V, que es más o menos lo que tengo acá en azul, también lo puse acá, y esta flecha es la velocidad, ya que sería como la velocidad puesta acá. Esta velocidad que está acá, el V2. Pero como su módulo vale V, entonces me queda V. Y este ángulo que se forma aquí, es exactamente igual al que se forma acá. Uno lo puede, aproximadamente. Por eso que este ángulo que está aquí, yo lo estoy repitiendo, que es el que está acá, ¿cierto? Y esto es el arco y el R, ¿ya? Este es el R y este es el arco. Y yo lo saqué en dos triángulos diferentes. Si ustedes se fijan, este es un triángulo que sí es claro que se note, y esto no es un triángulo, pero uno podría hacer que fuera un triángulo. Entonces, cuando el ángulo es muy pequeñito, entonces eso se confunde con un triángulo. Y esa aproximación es la que yo voy a hacer. Y cuando yo hago esa aproximación y cuando se confunde, yo puedo decir que el delta V, si yo tomo la tangente, ¿cierto? La tangente de teta es delta V partido por V. O sea, si uno quisiera aquí poner esto en la tangente de teta, la tangente de teta es el cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente, delta V a V, y acá aproximadamente es delta S a R, y hago esta proporcionalidad. Y si yo hago esa proporcionalidad, entonces me voy acá, y puedo pasar este V hacia allá. Entonces lo que queda, voy a borrar aquí un cachito, porque ya entendieron eso, ¿cierto? Voy a borrar aquí para hacer el calculito. Entonces lo que queda es que delta V es igual a B por delta S partido por R,
Y ahora yo digo, voy a dividir todo esto por el delta t. Y lo que tengo es delta b dividido en delta t. Y eso es b partido por r y por delta s partido por delta t. Pero delta s partido por delta t, esto es igual a b. Es igual a b. Entonces, lo que queda es que delta b es igual a b cuadrado partido por r. Eso que tengo aquí. Y como b es omega por r, como b es omega por r, entonces si yo reemplazo el b, va a quedar omega cuadrado por r cuadrado, cancelo con este r y me queda el omega cuadrado por r. Así que la aceleración centrípeta, yo la puedo escribir de dos formas, ¿cierto? La puedo escribir como b cuadrado partido por r. La aceleración centrípeta la puedo escribir como b cuadrado partido por r. O bien la puedo escribir como omega cuadrado por r. Omega cuadrado por r. Pero ambas expresiones vienen de esta proporcionalidad que yo hice con los dos triangulitos, ¿ya? Y expresando haciendo esta aproximación de las tangentes, de la tangente de teta con esta curvita. Así que eso es más o menos lo que ocurre. Y eso sería la aceleración centrípeta. Entonces, tenemos varias cosas. Primero tenemos las posiciones, que se pueden expresar en términos de seno y coseno. Tenemos las velocidades, la velocidad que se puede expresar como omega por r, y la aceleración que se puede expresar como v cuadrado partido por r. Voy a ver que tengo acá, en la otra hoja. Ahí estoy pasando ya a la otra parte que no va a entrar en la prueba, pero la vamos a ver más adelante. Así que hasta aquí entraría la prueba y hay que hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos relacionados con el movimiento circular. No sé si hay alguna consulta. Creo que voy a parar aquí. Son las 6:30. 25 a las 7. Pero ya estoy un poco cansado, así que creo que vamos a parar aquí el tema. ¿No hay más preguntas? Ya. No, profe. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a hacer una clase un poco más extendida para hacer algunos problemas que les voy a preparar. ¿Ya? Nos vemos. Profe, el lunes ya entraríamos a hacer ejercicios de esto de lo que vimos ahora, ¿cierto? Lunes y martes vamos a hacer ejercicios de lo que... O sea, el lunes vamos a hacer ejercicios de lo último. Ya. El martes vamos a hacer un repaso de todo General. la prueba del día jueves. ¿Ya? Ya. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Listo, profe, que esté bien. Ya, gracias. Chao.